en las próximas semanas. Recordemos también que este año cumplimos 40 años de la Declaratoria de Patrimonio Histórico y queremos hacer una gran celebración en el mes de noviembre. Así que todo está alineado, Dios mediante, para que el proceso tortuoso y triste para la ciudad pues termine bien, ¿no? El expediente de Acuarela es voluminoso y yo creo que con este proceso le damos pues ya despedida y que ojalá nunca más una autoridad local, una autoridad nacional permita que se ponga en riesgo un patrimonio, una declaratoria de patrimonio que es muy importante para los intereses de la ciudad de Cartagena. Sin duda, para el turismo, para lo que significa Cartagena, para todos los colombianos y para el mundo. Alcalde, hablando de esas responsabilidades, también hay responsabilidades locales. ¿Usted tiene presente si hay sanciones por haber entregado la licencia ambiental y de construcción para el edificio Acuarela? Nosotros tenemos información de todas las acciones. Quiero contarles que aquí contra la construcción hubo acciones o hay acciones de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio de Cultura e inclusive la alcaldía en el proceso penal famoso que llevó a la cárcel al curador. Nosotros fuimos aceptados como víctimas, como ciudad, como alcaldía mayor. Entonces, en ese proceso, pues el desmonte pues, nos tranquiliza frente a lo más importante para la ciudad, que es la Declaratoria de Patrimonio Histórico, pero hay muchas acciones que están en trámite. Todas las licencias fueron revocadas. Recuerden que no era solo un edificio, inicialmente eran 5 edificaciones como la que vamos a desmontar hoy. Entonces, frente al proceso, pues no podemos sino estar muy pendientes como distrito para salvaguardar nuestros intereses, nuestro patrimonio y estar muy atentos a los procesos sancionatorios que están en trámite. 903, empieza el fin del tristemente recordado edificio Acuarela en Cartagena. Es el alcalde de la heroica de Umectubay con nosotros. Alcalde, una pregunta final. Sé que se ha retirado de una reunión temporalmente para atendernos. Ayer empezó el desmonte de otra situación que generaba mucho ruido en Cartagena. El desmonte de los peajes urbanos. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, sí, ayer iniciamos también otro desmonte. Me sonrío porque había algo particular y se lo quiero compartir. El cobro de los peajes hace más de año, 8 meses no sucede, es decir, ya quedó claro de que el retorno de esa inversión se cumplió hace tiempo. Esa es otra discusión, ese es otro tema. Pero los cartageneros, viendo las estructuras de cobro de peajes allí, asumían que en cualquier momento podían regresar. Y nosotros pues la decisión que hemos tomado es quitemos esas estructuras, démosle tranquilidad también a la gente. Y bueno, ayer lo iniciamos en los 2 peajes más grandes, que son las dos infraestructuras de peajes más grandes, que son la de la entrada al barrio Manga y la entrada a la zona industrial. Y nos va a tomar unos 20 días ese desmonte y dejar la vía totalmente apta para que los vehículos puedan transitar sin problemas. Y bueno, yo creo que es una gran noticia para los cartageneros que terminaron aborreciendo esas infraestructuras de peaje. Así y ya que no vuelven, ya les quitaron el coco, el fantasma a los cartageneros. Sí, ya. O sea, es increíble cómo juega la cabeza, ¿no? Juega la mente y la gente estaba feliz, ¿no te imaginas? Yo estuve ayer en el inicio del desmonte de las casetas, por ejemplo, y la gente pitaba, la gente gritaba, no, era una fiesta. Yo me río porque bueno, hay que estar muy pendiente y conectado con el sentimiento ciudadano, y esto era una necesidad que los cartageneros querían que la alcaldía mayor procediera a retirar, y ya comenzamos a hacerlo. Alcalde, una pregunta final regresando al tema del edificio Acuarela. ¿De quién es el lote? ¿Qué va a pasar con esa extensión de tierra? Bueno, ese es un predio de un desarrollador urbano, eso no nos vamos a meter con eso. Lo que tengo que decirte es que una vez terminemos el desmonte, iniciaremos un proceso de cobro coactivo para que ese desarrollador urbano nos devuelva lo que nos estamos gastando en el desmonte, porque era su obligación ante la decisión de la Inspección de Policía del barrio Canapote. Él tenía que hacer el desmonte y olímpicamente pues no le puso atención a eso. Entonces nosotros estamos pagando, pero esos recursos los vamos a recuperar y el predio es de ellos. Es posible que si ese predio nos da la medida de los costos que nos estamos gastando
en el desmonte, es posible que ese predio lo embarquemos. Es que esa es la posibilidad. ¿Cuánto cuesta el desmonte del edificio, alcalde? Oh, el desmonte cuesta 11.600 millones de pesos. Imagínese usted, y eso es lo que debería pagar el constructor, que debería haber hecho ese proceso. Exactamente, entonces vamos paso a paso. El primer paso es desmontarlo y después le cobraremos a ellos. Ellos tenían que hacerlo. Las 9:06 a.m, es el alcalde de Cartagena, Domecq Turbay, hablando principalmente del edificio Acuarela, que empieza hoy a desaparecer como debería haber desaparecido hace bastante tiempo. Alcalde, muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz día. Una noticia desde el Putumayo que muestra el agravamiento del conflicto en esa zona limítrofe con Ecuador. Las disidencias de las FARC del Frente Carolina Ramírez infiltraron el batallón de selva número 49. Esa es la conclusión de la investigación del ejército luego del asesinato de un capitán y de 2 soldados a manos de otro uniformado que anoche fue detenido, que resultó herido en el operativo y que llevó a los integrantes del ejército a reconocer que hay otros 3 soldados que habrían sido contactados por las disidencias del Frente Carolina Ramírez, de alias Iván Mordisco, que les ofrecieron dinero a cambio de que mataran a sus compañeros y le robaran los fusiles, en medio de lo que en teoría es un cese del fuego en el que estarían las disidencias de Mordisco, que evidentemente no están respetando. Se suma esto al paro que hay en varias zonas de Putumayo, que ayer denunciaron aquí en Blue Radio las autoridades y que mantiene a centenares de personas confinadas. Esta mañana el Papa Francisco ha tenido su habitual audiencia de los miércoles. Allí ha pedido que no se olvide de los pueblos que sufren de la guerra, se ha referido a Ucrania, Palestina, Israel y entre otros, pero no ha podido hacer la catequesis. De hecho, ha pedido que alguien la hiciera por él porque él se encontraba todavía, así se lo ha dicho a quienes allí se encontraba todavía afectado por la gripe. Hace unos minutos la agencia de noticias italiana ANSA ha señalado que el Papa inmediatamente después de esa audiencia general se fue hacia el Policlínico Gemelli. Ese es el centro sanitario donde habitualmente son atendidos los papas. Ya había acudido recientemente en otra ocasión para someterse a una tomografía computerizada cuando sufrió una bronquitis. Al parecer esta mañana se trata de una revisión, lo que ha tenido el Papa allí en ese hospital, y de hecho ya está de vuelta en el Vaticano. Así que ha sido solamente una visita, pero sí llama la atención que se haya producido de manera discreta. No ha habido una comunicación oficial sobre ese traslado y de hecho la agencia ANSA así lo destaca, que se habría producido una comunicación, un traslado de forma reservada a bordo, dice la propia agencia, de un Fiat 500 blanco, que es el que usa habitualmente el Papa en sus desplazamientos. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo del 30% en 2022 a 25% en 2023, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Ese 5% de reducción representa 2.5 millones de personas que salieron o superaron la inseguridad alimentaria. Pero ojo que aunque la cifra es de reducción, todavía hay 13 millones de personas que no tienen la comida necesaria ni en calidad ni en cantidad. De esas, por lo menos 1.6 millones están en inseguridad alimentaria severa. Este informe destaca que la mitad de los hogares en Colombia, el 51%, sigue en una situación de alimentación marginal. El 43% de los hogares de esta encuesta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que tuvo problemas para acceder a los alimentos en los últimos 6 meses, ya sea por falta de dinero o porque aumentaron los costos de los productos, que es un tema del que también usted, cuando va a hacer mercado, puede haberle dicho a su familia que todo está más caro. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Felipe, ¿se acuerda del concejal Fucci? Obvio, aquí lo tuvimos, No, aquí lo entrevistamos, pues, el de usted no sabe quién soy yo. Sí, que desmintió lo que sí hizo al final, ¿no? Al final sí termina diciendo lo que dijo y montó la campaña sobre ese asunto en redes sociales. Muy hábil el concejal Fucci. Le tengo realmente varias noticias, pero vamos a hablar de fondo sobre pasaportes, porque esa novela no termina.
Novela barata, además. No es una buena realmente es un sainete. Yo ese tema, es que ya no lo entiendo. Porque fíjese que ayer el canciller Murillo dijo que desde el 22 de agosto le habían pedido la renuncia al secretario general. De febrero. De febrero, perdón. Sí. Pero ese mismo 22 le delegó todo lo atinente a ese contrato. Sí, ya vamos a intentar armar las últimas piezas del rompecabezas. Pero, por un lado, entonces, sobre Fuchi, la Procuraduría le abrió investigación preliminar al concejal Julián López, ¿verdad? Sí, Julián López. Fuchi, el motero, Julián Forero López. A Fuchi le abre investigación la Procuraduría por presunto irrespeto a la autoridad, porque habría cometido una falta disciplinaria en el video que vimos, en lo que escuchamos, donde le decía perro, póngame las esposas, y que él dice que es que él habla así, y era que le decía perro por cariño al señor agente de la policía. Pues la Procuraduría no le cree mucho a Fuchi y dice, bueno, vamos a abrir la indagación preliminar. Por un lado eso, Felipe. Por otro lado, la Fiscalía, escúchese esta noticia, adelanta una inspección judicial en el Consejo Nacional Electoral. ¿Motivo? Campaña del Pacto Histórico al Congreso de la República. Imagínese usted en lo que vamos. Yo me imagino que eso tiene relación con el narcoavión, ¿no? El tema penal, que ese es el hilo conductor de varias cosas interesantes de la campaña de don Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenos días. Mire, se trata de una comunicación que envía la técnico investigadora de la delegación de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, la oficina del fiscal, del famosísimo fiscal Gabriel Jaimes, un oficio enviado al Consejo Nacional Electoral el pasado 27 de febrero, en el que le señala que en cumplimiento a lo establecido por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte y por orden de Policía Judicial, se le ordena inspección al Consejo Nacional Electoral para establecer si se adelanta o se adelantó proceso alguno relacionado con el reporte de ingresos y gastos de la campaña de la coalición del Pacto Histórico por las elecciones del Congreso de la República llevadas a cabo en marzo de 2022. De ser así, deberá obtener copia de la documentación e información aportada al proceso correspondientes, precisar los hechos relevantes, el estado actual de la actuación y si hubiere tomado alguna decisión de fondo, y se deberá obtener copia de la decisión concerniente. ¿Cuándo se realizará esta inspección, Ricardo? El día de mañana, jueves 29 de febrero a las 9 de la mañana, por lo que la Fiscalía le pide a los delegados del Consejo Nacional Electoral tener disponible toda la documentación mencionada e indicar la dirección de atención de la diligencia, que con seguridad será el edificio del Centro Internacional en el antiguo Hotel Hilton. ¿Esto por qué ocurre, Ricardo? Esto es una investigación que adelanta el fiscal Gabriel Jaimes en todo el entramado de irregularidades, presuntas irregularidades en la financiación no solo de la campaña del Pacto Histórico, sino de la campaña del presidente Petro, toda la investigación de las declaraciones de su hijo Nicolás, pero especialmente por las facturas de la empresa SADI, Sociedad Aérea de Ibagué, como decía Felipe, en la Sociedad Aérea de Ibagué, la que es propietaria del narcoavión, la narcoavioneta, y dicha empresa tuvo varios contratos con el Pacto Histórico, contratos que usted recordará fueron registrados en las cuentas por parte del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y que incluso metió a varios congresistas del Pacto Histórico en esas cuentas. Por lo tanto, se espera entonces mañana esa diligencia de la Fiscalía en el Consejo Nacional Electoral en lo que es todo este escándalo de la presunta irregularidad en la financiación de la campaña del Pacto Histórico, Ricardo. Muy bien, Andrés, 9:15. Hablamos ahora de un comunicado desde la Unidad para la Gestión del Riesgo que dice que el presidente Petro respalda a Olmedo López como director de la unidad. Curioso comunicado de la unidad diciendo que el presidente respalda a Olmedo López, director de la unidad, en medio de los rumores de la llegada de Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá, luego de todo el escándalo que crece y cada vez está peor, más nauseabundo, de los carotanques para La Guajira. Camila Carvajal.
Sí, señor Ricardo, es muy extraño, extrañísimo el comunicado de esta mañana de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que en 6 párrafos dice que el gobierno del cambio confirma la continuidad de Olmedo López Martínez como director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué es lo extraño? Que la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres está confirmando que en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres se queda Olmedo López y que el presidente Petro lo respalda, aunque este es un comunicado que sale de la unidad y no de la Casa de Nariño. Textualmente le quiero leer el 4º párrafo. Es importante desmentir cualquier información que sugiera la salida de Olmedo López del gobierno del cambio. Desde la Casa de Nariño se confirma la continuidad del director general. Antes hay un recuento de lo que ha hecho Olmedo López desde que está en ese cargo el 1 de mayo de 2023 y asegura que es significativo el avance en la gestión del agua y la prevención de desastres en Colombia. Finalmente, en este comunicado, Ricardo, la Unidad de Gestión del Riesgo asegura que el presidente Gustavo Petro junto al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, han trabajado, comillas, incansablemente para garantizar la seguridad hídrica y la gestión efectiva de gestión del riesgo del país. Le traduzco esto para que los oyentes también lo tengan claro, dice Olmedo López, que él no se va en medio del escándalo. Bueno, pues eso depende del presidente de la República, pero lo cierto es que pareciera que ya le están buscando reemplazo, así él no se dé por enterado o así él le atribuya la vocería de la presidencia de la República. Esos comunicados han escrito mucho, sí, ha leído mucho Ricardo Rego, ¿no? Porque no hay nada más parecido a esto que cuando van a echar a un técnico de fútbol que sale un comunicado diciendo que no lo van a echar. O sea que al doctor Olmedo López le quedan poquitas horas en la unidad de gestión de riesgo, creo yo. Pero sabe que sí, usted no hay nada, Ricardo, es cierto, utilizó un término que a mí me llamó mucho Felipe, la atención, el estruendoso silencio del presidente Petro frente a este escándalo. Sí, nada, no ha dicho una sola palabra, ni una. Claro, y como en el fútbol, como dice... Tiene razón Héctor, Riveros. Sale cualquier presidente a decir, hay respaldo, espaldarazo al técnico. Cuando ratifican un técnico es porque al día siguiente lo van a echar. Pasan 90 minutos de otro partido o menos y ya lo están descabezando. El presidente supuestamente lo respalda, emitido el comunicado por la misma institución que él dirige, y la senadora que lo respaldó, entonces le quitó el respaldo aquí públicamente en Blue. La senadora Clara López dijo que ella no era cuota de ella. Él no es de mi grupo. No es cuota mía, sí, a pesar de que lo conozco, de que me pasan hojas de vida, de que me contactan, ese sí no es cuota mía. Porque es que además lo que ha venido saliendo en relación con ese tema de los carrotanques en La Guajira es una vergüenza, Ricardo, y francamente me parece que al presidente Petro le va a quedar, si es que quisiera mantener al señor López en la dirección de la unidad, le va a quedar imposible hacerlo, porque es que las evidencias son cada vez más grandes y más grotescas y muy indignantes, porque aquí estábamos hablando de un tema muy indignantes, incluso imagino para el propio presidente Petro, que hizo una apuesta grande por decir que su gobierno iba a enfrentar la emergencia en La Guajira y se fue con todo su gabinete hasta allá, hizo todos los anuncios, hasta declaró la emergencia, para que ahora terminen comprando unos carrotanques que no sirven para el lugar, que no tienen conductor, que no tienen agua para abastecerse, pero que además los compraron al doble del precio de lo que valen en el mercado normal. Entonces, pues ahí no hay nada que se salve. 9:19 minutos. Carlos, lo más grave. Lo que pasa, Héctor, Luis Ernesto, es que al final quien tomó la decisión de llevar a Olmedo López a la Unidad para la Gestión del Riesgo fue el presidente Gustavo Petro, cumpliendo compromisos políticos. Olmedo López es de la casa del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, y ha tenido una serie de vínculos con sectores políticos evidentemente interesados en incidir en La Guajira. Entonces no podía esperarse un resultado diferente cuando la persona que se nombra bajo esos criterios. Ahora, Ricardo, suena Carlos Carrillo, Luis Ernesto, para reemplazar al doctor Olmedo López en la Unidad para la Gestión del Riesgo, el exconcejal de Bogotá. No sé qué experiencia tenga el doctor Carrillo en ese tipo de asuntos.
Pues primero sobre los carrotanques, es que ya si la Contraloría después de hacer unas cotizaciones inicia todo el proceso de indagación, digamos, ahí no hay que ser un científico de la NASA para saber cuál va a ser el resultado. Y qué grave que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha sido un férreo, y creo que a él personalmente ha sido un férreo defensor de temas contra la corrupción, pues termine con este tipo de escándalos, y por eso urge que haya claridades, y si hay cambios allí, pues también necesario. Y pues digamos, si el reemplazo es el concejal de Bogotá, el diseñador industrial Carlos Carrillo, pues maravilloso, pero no sé qué experiencia tendrá, pero maravilloso especialmente, Ricardo, porque este es un personaje que se ha dedicado a hablar carreta sin parar en el Consejo de Bogotá y haciendo política solo hablando carreta. Me parece que es justicia divina que le toque por fin trabajar y ver cómo es que se ejecuta el presupuesto público y cómo se hace gerencia pública. Entonces, pero lamentable que llegue a semejante entidad tan Uno de importante. los requisitos de este gobierno en la gran mayoría de los nombramientos de los altos cargos es precisamente que no tienen experiencia. Ricardo. Aurelio, 21 minutos. Usted, es decir, por ejemplo, sí. Fíjese en manos de quién va a quedar el Departamento de Planeación Nacional. En manos de Alexander López. ¿Y cuál es la experiencia que ya está aparte de haber sido ejerciendo? sindicalista? No, es un político, él no tiene experiencia en lo técnico, por supuesto. Ricardo, después de que Planeación ha estado manejado por unos economistas con doctorados en Yale y en Stanford. Blanquitos ricos, diría un amigo. 921, Aurelio. Ricardo, ¿usted ya se dio cuenta cuánto suman los contratos de los 60 camiones, de Pastás? Porque ahora que son primero 40 y después 20. ¿Ya se dio cuenta cuánto suman? ¿Cuánto? 73.000 millones de pesos. ¿Ha oído esa cifra alguna vez en su vida? No, pues el baloto. No tiene tan... No, centros no se poblados. Sí. Centros poblados. Entonces aquí yo voy a hacer una pregunta. Si en centros poblados nos abudinearon en los carretanques de La Guajira, ¿qué verbo vamos a poner? ¿Nos olmediaron? Pues hombre, usted sabe mi posición frente a ese asunto, Aurelio. Creo que utilizar los nombres o apellidos resulta irrespetuoso, pero le valgo la figura. Es la misma plata. Es el mismo desfalco. Sí, señor, tiene toda la razón. 9:22 minutos. Veremos qué ocurre con esta situación de los carrotanques del doctor Olmedo López y el grupo político. Hay políticos ahí, se habla de Lucho Gómez Pimienta, se habla de el líder indígena Rojas, que durante mucho tiempo estuvo aquí en Bogotá, que estuvo detenido por un escándalo de corrupción con el PAE. Hay una cantidad de gente ahí involucrada en todo este episodio. Otro escándalo, y la opereta, tiene que ver con los pasaportes. Don Damián Landines habló, el saliente secretario general de la Cancillería, y también hay decisiones desde el Tribunal de Cundinamarca sobre una demanda de Thomas Gregan Sons. ¿En qué va la novela, Damián? Sí, señor Ricardo, pues le cuento que en estos momentos hay varias decisiones, una que tiene que ver con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que inadmitió la demanda de nulidad que interpuso Thomas Greg Anson contra la revocatoria de la licitación de los pasaportes en el 2023, esta decisión contra la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido pues inadmitir esta demanda porque la Cancillería ya revocó como tal la resolución que declaró desierta dicha licitación. Recordemos que en esa demanda Thomas Gregan Sons le pedía al gobierno más de 117.000 millones de pesos luego de que se declarara desierta la licitación de los pasaportes. Pero hay otra noticia en materia de la polémica de los pasaportes y tiene que ver con una demanda que interpuso el senador del Partido Verde, Jonathan Pulido Hernández, más conocido como JP Hernández, que en un documento de 7 páginas pues le acabó de presentar al Consejo de Estado una demanda contra los 25 decretos que firmó el canciller Álvaro Leiva. La demanda argumenta que el canciller había firmado esos 25 documentos cuando ya se le había aplicado la suspensión de 3 meses que le interpuso la Procuraduría por esta licitación de los pasaportes. Recordemos que aquí en Blue Radio les hemos contado a nuestros oyentes que durante esas fechas, a finales de enero y a principios de febrero, pues el canciller Álvaro Leiva firmó varios decretos, entre ellos algunos nombramientos, como el de José Daniel de Jong, quien va a ejercer las funciones de vicecónsul en el Consulado General de Colombia en Lima, Perú,
y también el nombramiento o declarar la cesación de funciones de la señora Tatiana Kopseva como cónsul honoraria de Colombia en la ciudad de Astana, República de Kazajistán. Esos documentos hacen parte de los 25 que hoy demandó el senador J.P. Hernández ante el Consejo de Estado, Damián, para que declaren la unidad. Ahí está el nombramiento de Benedetti, sí, claro. Sí, señor, ahí está. Claro, como embajador ante la FAO. Sí, señor. Bueno, pues veremos qué pasa. 9:25 minutos, Felipe. Es un enredo tal que hasta el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acaba de desmentir al canciller encargado Luis Gilberto Murillo. Acaba de decir que sí, que la apropiación presupuestal está para la adjudicación de la licitación. Entonces, ayer dice una cosa el doctor Murillo, hoy dice otra cosa el ministro de Hacienda. Si no firman el contrato, pasan dos cosas. Uno, sigue la demanda Exacto. de Thomas Gregan Sons contra el Estado colombiano, María Consuelo, tiene usted razón. Y dos, y esto políticamente también es interesante, la Procuraduría no va a cesar el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leiva. El requisito, Felipe, y esta es la noticia, para que la Procuraduría llegara a considerar de superado el juicio disciplinario contra Leiva por el tema de los pasaportes, sería que se firmara el contrato con Thomas Gregan Sons. Si no se firma ese contrato, Felipe, seguimos en el juicio verbal abreviado contra el doctor Leiva, juicio disciplinario, quiero decir, en la Procuraduría. Yo a veces pienso que este doctor Salazar se inmoló, ¿sabe? No, pues evidentemente. Para salvar a Leiva. No, pues imagínese. Es lo que yo pienso. Abusó también de su poder. Pero no se abusó salva. también de su poder, ¿no? Bueno, pero ¿para qué le delegaron las funciones el día que le habían pedido la renuncia? Es que todo es como el doctor Salazar no se puede aplaudir. Yo creo que independientemente de cuál sea el resultado. No, pues obviamente pues habrá investigaciones, pero todo es como de los tres chiflados. Claro, pero a mí me parece que, bueno, aquí nos quedamos, trabajo para abogados es lo que hay, ¿no? Y en Colombia siempre, además, porque aquí van a venir una serie de pleitos, pero pues que no van a terminar nunca. Mire usted que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de hoy lo que hace es decir que los actos administrativos expedidos por el doctor Salazar son válidos, producen todos sus efectos, etcétera, etcétera. Es decir, que ya no está suspendida la licitación, que la adjudicación ya no está declarada desierta y al contrario está adjudicada en favor de Thomas Gregan Sons, y que por esa razón, dice el tribunal, pues ya la demanda tiene que cambiarse, porque la petición principal de la demanda es que se firme el contrato. Cuando redactaron la demanda dijeron: pretensiones, número 1, firmen el contrato, que así yo me siento resarcido. Ahora, segundo, si no lo firman, me pagan una indemnización. Así fue como lo presentó el doctor Juan Pablo Estrada. Pero la pregunta sí es si esos actos administrativos del doctor Salazar son o no válidos. Porque lo que dijo ayer el canciller Murillo... tiene presunción de legalidad hasta que... Sí, y es que lo único que ponían entredicho, ¿no? La validez, Héctor, era lo del CDP, los podía revocar la propia Cancillería. Y no lo han hecho. Ahora, me llama la atención que no lo han hecho, ¿no? Hasta este momento es que lo que dicen es que no lo han hecho, pero mire, es que lo que dijo el doctor Murillo ayer es una cosa pues de filigrana y de puros abogados tratando de encontrar una salida, y es que dijo él: yo le devolví las competencias para que siguiera el proceso que se está adelantando, en el que, entre otras cosas, varios de los posibles proponentes presentaron observaciones y las estamos estudiando. No le devolví nunca las facultades para que se metiera con el proceso anterior. Esas las sigo manteniendo yo. Eso fue lo que dijo el doctor Murillo. Son dos licitaciones distintas, la licitación 01 y la 03, creo que son. Entonces, él dijo: le devolvimos las facultades para la 03, que es la que nunca se ha adjudicado porque apenas está comenzando. Pero respecto de la 01, él asumió una competencia que no tiene. Sino las facultades eran de carácter general para la ordenación del gasto y adelantar los procesos contractuales. Yo estoy diciendo lo que dijo el doctor Murillo. Claro, pero y por eso, digamos, podía tener, al devolverle las facultades, para eso podía haber hecho, digamos, continuar con el proceso de la nueva licitación o lo que hizo finalmente. Pero a diferencia de lo que dice Felipe, yo no creo que el doctor Salazar se haya inmolado. A lo que quedó claro con el comunicado del canciller Murillo ayer, es que a él ya le habían pedido la renuncia días antes, y me imagino que para él lo lógico es decir: bueno, igual ya me echaron, entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de resolver el berenjenal en el que yo mismo me metí, porque aquí los que
tratado de poner al doctor Salazar como héroe, pues él no es ningún héroe, él mismo creó el embrollo del cual afortunadamente se quiso salir con esta última acción. Pero ¿sabe qué me parece que es lo más grave de todo esto, Ricardo? Que acaban con la gobernabilidad del canciller Murillo. Si ayer hubieran dejado resuelto el tema, digamos, y dicen, bueno, este tipo es un traidor, bueno, listo, pero sigue el país adelante, sigue la Cancillería adelante, pues Murillo no tenía que cargar el lastre que terminó finalmente hundiendo al ex canciller Álvaro Leiva. Ahora Murillo, con una licitación en ciernes, ya por lo menos dejó claro en su comunicado que pasaportes hay hasta octubre, pero la incertidumbre sobre los pasaportes, sobre las demandas, sobre los procesos disciplinarios, porque la Contraloría, la Procuraduría va a hacer con Murillo exactamente lo mismo que hizo con Leiva. Entonces me parece que es lamentable que una figura con una carrera pública impecable, una trayectoria pública como Luis Gilberto Murillo, que creo que todos hemos reconocido su buena labor ahora como embajador en los Estados Unidos, su paso como ministro de Ambiente, en fin, una figura de verdad destacada, y que el presidente por su terquedad lo pone en una sin salida, de la cual por eso era que Murillo, el doctor Murillo no quería venir a la candela. A mí hay una cosa que no me cuadra. Mara Consuelo, ¿qué no le cuadra? No, el exceso de publicidad al hecho de haberle devuelto las facultades la semana pasada. Porque si era cierto, como dice Héctor, y lo dijo el canciller encargado ayer, que él devolvió las facultades para que siguiera el proceso y no para que reviviera el anterior y adjudicara la licitación cuestionada. ¿Para qué hizo tanto bombo de que le había devuelto la facultad? Es que normalmente uno, cuando delega algo en un ministerio, no anda publicitándolo en un medio de comunicación. A mí eso me pareció bastante sospechoso. Yo creo que de alguna manera él lo que le dijo fue: ahí están las facultades, haga lo que quiera y yo viajo a Ginebra. Paola, la resolución 1344 que firmó Luis Gilberto Murillo el 22 de febrero dice claramente en su artículo 1, derogar la resolución número 7076 del 5 de septiembre de 2023, a través de la cual el ministro de Relaciones Exteriores reasumió la función de dirigir el proceso contractual de licitación pública número LP 001-2023, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes. Luego deroga otra resolución, luego deroga otra resolución. ¿Y sabe qué hace al final? ¿Y sabe qué hace al final? Dice el artículo 4 de la resolución que firma Luis Gilberto Murillo Urrutia: delegar en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores la dirección de los procesos de contratación de todos, cuyo objeto es, María Consuelo, pero además específicamente, suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general todos, todos pero los ahora actos relacionados con los mencionados procesos contractuales. Qué cosa, pero qué bandazo. Y le hizo rueda de prensa a eso. No lo limita ninguno. Le hizo rueda de prensa a eso. Es que normalmente uno, cuando emite un acto administrativo interno como que no tiene misterio, uno no le anda haciendo rueda de prensa a eso. O sea, eso es lo que a mí me parece muy raro. Me muero de la pena, pero la resolución es clarita en un sentido contrario a lo que dijo el canciller. Como digo una cosa, digo otra, por eso le digo yo, como Chespirito, pero me siento como viendo esas películas que son, o como de personas que les da Alzheimer o que tienen pérdida de memoria, que a usted le empiezan a mostrar como cortos por partecitas y dice, pero si acaba de pasar otra cosa hace un momento y ahorita estamos en lo otro, y dice, antes tenía puesto el sombrero y ya no, y se acabó de coger la leche, pero va a volver a desayunar. Exactamente así, no tiene nada hace sentido, es como viendo una puesta en escena pero por partecitas, donde todavía falta terminar de correr bien en telón, o por lo menos el final de la película, para entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. De momento, pues yo ya como espectador no tengo ni idea en qué vamos. No, pues imagínese el enredo. No tengo ni idea, ya no tengo ni idea. Es que ni siquiera
quién es el que está a cargo de esto, quién es el verdadero canciller, cuál es el que se tiene que ir y cuánto vamos a terminar pagando pues por todo este enredo, y si Thomas Greganson se quedó o no se queda con ese contrato, si vuelve a abrirse otro proceso, y si vamos a tener pasaporte finalmente, ¿no? Hasta octubre está garantizado. Que tenga que hacer una vuelta. El contrato, el doctor Murillo dijo que había plata y el contrato hasta octubre. De ahí en adelante no sabemos. Ahora, esto acaba de decir el ministro de Hacienda, en un sentido contrario a lo que dijo el doctor Murillo. Marcela. Hola Ricardo, buenos días. Esta novela va así. El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, esta semana se pasó por encima de las instrucciones del presidente Gustavo Petro y del hoy canciller encargado Luis Gilberto Murillo para entregarle la licitación de pasaportes a Thomas Greganson. Murillo dijo que esa fue una acción ilegal y este fue uno de los argumentos. No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antes referido. El certificado de disponibilidad presupuestal se refiere al documento que muestra que la plata sí está en el presupuesto a la hora de pagar. Sin embargo, ese argumento se le está cayendo a Murillo. Esto es lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La plata de ese contrato estaba prevista. O sea, sí hay. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. Ahora, lo que aclaran desde el Ministerio de Hacienda es que esto no elimina los otros argumentos del canciller Murillo. Por ejemplo, que Salazar no tenía la competencia para revocar una decisión de su superior jerárquico y que se pasó por encima los deseos del presidente. Estás escuchando Blue Radio. Por fortuna no hubo daños, a pesar de que más de uno, especialmente en edificios altos, sintieron fuerte el temblor esta madrugada en Bello, donde fue el epicentro. Hubo momentos de pánico en los habitantes, que se despertó más de uno, y según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2:05 de la madrugada con magnitud 4.0, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros en esa zona norte del Valle de Aburrá. En videos que circulan por redes sociales, especialmente de cámaras de seguridad, se observó cómo fue el sismo. A pesar de la circulación, Ricardo, de videos donde se observaba también grietas en el edificio Nogales en Medellín, esto en la carrera 82, y fue evacuado en ese momento. Los bomberos llegaron al sitio, verificaron que no había riesgo y la comunidad retornó 30 minutos después a sus viviendas. A esta hora, sin embargo, hay un equipo técnico del DAGRED que sigue pendiente de cualquier reporte, al igual el DAGRAN en el resto de 124 municipios de Antioquia, donde hasta el momento no hay reporte ni de heridos ni de daño. Sigue la novela de los pasaportes en la Cancillería. Como si fuera poco, ahora el canciller encargado Luis Gilberto Murillo da una versión completamente distinta a la del exsecretario general José Antonio Salazar. Dijo Murillo que la licitación sigue suspendida, que Salazar no tenía la competencia para entregarle el contrato a Thomas Greganson para la expedición de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos y que adicionalmente ese dinero no está disponible en la actualidad. Es una situación muy enredada la que hoy manejan desde la Cancillería sobre el futuro de la expedición de pasaportes. Por ahora, Thomas Greganson se niega a retirar la demanda contra el Estado por más de 110.000 millones de pesos. Solamente lo haría, según dicen sus apoderados, en caso de que efectivamente se perfeccione y se firme el contrato, algo que no pareciera probable durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9:38, a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. La Liga en Colombia, con Millos tocando la puerta de la crisis y con un goleador, Dairo Moreno, a punto de entrar a la historia. Y todo porque en el Campín el azul bogotano no mejoró. Tercera derrota en línea, 2-0 a manos del Once Caldas. La derrota generó ira y malos tratos, ojo, en especial para el técnico Alberto Gamero. Para mí no es fácil que yo hoy salga aquí del estadio del Campín y me griten tantas cosas. Para mí no es fácil eso. Hoy es un momento duro, porque si algo he tenido yo en este millonario es que he querido que mi equipo respete a la afición. Pero lo digo, hoy salí dolido, pero yo sé que esto lo vamos a revertir.
La otra cara la vivió el 11, ganó después de más de 3 años a Millos en Bogotá y con el gol 223 de Dairo Moreno. Ahora está a 1 de empatar la marca de Sergio Galván y a 2 de ser el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano. ¿O no son así las cuentas, Dairo? Uno no, tengo que hacer 2 para ya pasar, para quedar en la historia. Creo que con la ayuda de los compañeros del cuerpo técnico lo voy a conseguir. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos. Esto es con calma, queda mucho camino por recorrer, entonces lo importante es que estamos ahí cerca y seguir trabajando y seguir luchando. El Blanco es 11º en la liga con 12 puntos, mientras que Millonarios está en el puesto 13 con 11 unidades. Por la fecha 9, Envigado ganó 1-0 ante Boyacá Patriotas y hoy Fortaleza se mide a Alianza Valledupar. Goes al frente del esférico. Va Goes, Valle, Iler, 1, 2, 3, tiró afuera. Así, con el fallo de Goes en la serie de cobros desde el punto penalti, terminó la historia de Águilas Doradas Río Negro en la Libertadores 2024. Primera participación del club antioqueño que empató 0-0 en la serie de 180 minutos y que se definió a favor del Red Bull Bragantino. El defensa Joaquín Varela y el balance de Águilas. En líneas generales siento que hicimos un buen trabajo, 2 arcos en 0, para nosotros los defensas nos llena de orgullo, obviamente es triste porque no lo conseguimos en los penales, pero bueno, toca mirar para adelante y afrontar lo que viene. A propósito por Copa, hoy duro examen para Atlético Nacional que en Medellín se mide al Nacional de Paraguay. La serie la ganan los guaraníes 1-0. El club paisa está obligado a remontar en el Atanasio Girardot para avanzar a la fase 3 de la Libertadores. Y no hay voces porque Atlético Nacional decidió silenciarse. Acumula 4 derrotas en línea, 3 por liga y el juego de ida en la Copa. Atención que va linda, va Caicedo, va linda y este gol. Y fue gol, el segundo de Colombia frente a Puerto Rico para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro W. Jata Usme marcó el primero y Linda aseguró la victoria que mete a Colombia entre las 8 mejores selecciones de este torneo. Muy feliz obviamente en lo individual por dar lo mejor hacia mi equipo, creo que hicimos un buen partido táctico en la actitudinal, así que merecido. Empieza un nuevo torneo, yo creo que nos vamos con una buena confianza, a la final ganamos, pasamos de la mejor manera. Hoy en la Copa, Canadá, Costa Rica y Paraguay ante El Salvador, juegos de los que podría salir el próximo rival de Colombia en los Estados Unidos. Now Muriel trying to cut this in. Luis Muriel lays it off, and this one's in. Nico Lodero scores for Orlando. His first goal for Orlando. Se estrenó Luis Fernando Muriel con el Orlando City y como lo dice el narrador, lo hizo con asistencia para el gol del uruguayo Nicolás Lodeiro. Muriel fue titular y abrió el camino con su pase para consolidar el triunfo de Orlando 3-1 ante el Cavalry de Canadá en la CONCACAF Champions Cup, serie que finalizó 6-1 en favor del club estadounidense. He's looking for a fifth here tonight, and he gets it. Luton Town 2, Manchester City 5, and Haaland has scored them all. Se llama Erling Haaland, es la máquina del gol en Europa. El noruego se convirtió en el primer futbolista de la historia del Manchester City en marcar 5 goles en 2 partidos diferentes en toda la historia del club, en todas las competiciones. 5 goles al Leipzig, alemán por Champions, y ahora 5 goles al Luton Town por la FA Cup. 2.6 to go. They're out of timeouts. Dallas leads by 1. Mobley, Strus, a heave. Y esta locura, bueno, tiene una razón fundamental. La cesta de Max Strus de los Cavaliers para ganar milagrosamente en la NBA. Un lanzamiento desde su propio campo a más de 15 metros del aro rival y con 1 segundo por jugarse. Impresionante. El triunfo de los Cavs 121-119 ante los Mavericks de Dallas, que no daban crédito tras la noche mágica de su estrella Luka Doncic, el esloveno que anotó 45 puntos. Eso no bastó y sí la ganaste mágica de Strus, la segunda más larga a mayor distancia de la historia y sin duda la sexta del año de la temporada
en la NBA. Y noticias al cierre, Egan Bernal no correrá la Strade Bianchi. Ineos anuncia que cambia los planes de preparación del excampeón colombiano del Tour de Francia y el Giro de Italia. Y ya hay fecha de regreso para Rafa Nadal. La leyenda española del tenis mundial jugará este 7 de marzo en el Masters 1000 de Indian Wells en los Estados Unidos. 9:44, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Es necesario tener espacios espirituales, espacios de meditación, espacios de oración. Insisto que para viajar interiormente y encontrarse con la esencia, conectarse con lo mejor de uno, pero también para trascender y otear la vida y encontrar el sentido de todo. Yo uso el oracional El Man Está Vivo. Este es el oracional de marzo. Es una oportunidad para ir desarrollando nuestros hábitos espirituales, para ir teniendo esa conexión con lo mejor de mí e ir comprendiendo mi vida como un todo, que tiene sentido, que tiene significado. Tú y yo, desde la espiritualidad, podemos ser más felices. ¡Ánimo! ¡Fuerza! Tú sabes. Salvatore Mancuso, que regresó a Colombia luego de 16 años de permanecer en Estados Unidos, volvió a Colombia convertido en gestor de paz. Está acompañado de 5 filtros de seguridad con 64 guardias capacitados por Estados Unidos. Se puso a disposición del presidente Petro. Dijo: vengo a honrar mi palabra con el presidente Mancuso. Además de ello, señaló que va a cumplir con su compromiso de verdad para las víctimas y que va a trabajar a favor de procesos de paz con el Clan del Golfo y con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia, Mancuso, y aquí está la discusión, está sometido a la justicia especial de paz y también a la jurisdicción que se creó en su momento con la desmovilización de los paramilitares. Tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra, Mancuso. Tiene 40.000 procesos penales, 25.000 de ellos pendientes, responsable de las peores atrocidades en el conflicto y sobre quien están puestos los ojos para evitar que se convierta en un instrumento político. El general Vladimir Noza, comandante de la 6ª División del Ejército, dio detalles del soldado infiltrado en un batallón del Putumayo. Hechos que son materia de investigación y que en las últimas horas fue capturado en el corregimiento de La Tagua, aquí del municipio de Puerto Leguízamo, de la persona Alexander Orozco Zambrano, era soldado regular y quien presuntamente sería el responsable del asesinato de nuestros 3 militares, además de que había dejado herido por acción de arma de fuego a uno de nuestros soldados. Efectivamente, en una operación coordinada con nuestra policía, conjunta con nuestra Armada Nacional, en esas capacidades diferenciales, con una aeronave no tripulada, se puede identificar a esta persona, en la cual viene en una canoa y viene con otra persona civil, y cuando se hace el llamado por parte de nuestra policía, son contestado con fuego, y es allí donde en ese intercambio de disparos podemos capturar a Alexander Orozco Zambrano y atenderlo de forma inmediata también por las heridas que sostuvo. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Tarifas de luz, tormenta perfecta por cuenta, por un lado, de la crisis financiera de varias electrificadoras, por los vacíos en la regulación y obviamente, y en primer lugar, por el fenómeno del Niño y la presión que la falta de lluvias genera en la generación hidroeléctrica, con un nivel de los embalses que hoy está sobre el 50%, cuando en diciembre estaba alrededor del 74% según XM, obligando así al plan B para generar energía de respaldo que cae a cargo principalmente de las centrales térmicas que funcionan, algunas con gas, algunas con carbón, pero que resultan muchísimo más costosas que la generación que se hace con agua. Tarifas de energía que además de todo tienen una alerta de subir un 30% adicional, y por todo ello es que la bancada costeña le lleva hoy al gobierno varias propuestas, 4 puntualmente. Por un lado, implementar el artículo del plan de desarrollo que obliga al gobierno a distribuir los servicios de energía según los pisos térmicos. Por el otro lado, a asumir los costos de las pérdidas no técnicas. En palabras más, palabras menos, los robos de energía, que según el representante de la Cámara, David Mansura, en la costa superan el 29%.
9:49, hay comunicado del Clan del Golfo que dice que no le ha dado ninguna autorización a Salvatore Mancuso para que hable en su nombre para eventuales negociaciones con el gobierno. En la carta que ayer en la tarde Salvatore Mancuso le envía al presidente Gustavo Petro, dice que él está listo para colaborar en los procesos del Clan del Golfo y de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Salvatore Mancuso, en un documento que publicó una vez llegó a Colombia, aseguró que estaba dispuesto a acompañar los diálogos con las autodefensas de la Sierra Nevada y con el Clan del Golfo debido a esa designación que le hizo el gobierno nacional como gestor de paz. Hoy desde el Clan del Golfo están aclarando que Mancuso no está autorizado para ser vocero, gestor o facilitador de este grupo sucesor del paramilitarismo, alias Jerónimo. Recordemos que el señor Mancuso fue nombrado gestor de paz por el gobierno de turno y ninguna designación tiene de nuestra parte, ninguna relación con él ni con las distintas AUC, lo que tampoco quiere decir que no agradezcamos su disposición para con nosotros y el compromiso con la paz. Recordemos que en agosto Mancuso fue designado gestor de paz por parte del gobierno, sin embargo esta gestoría es para una mesa técnica entre los ex jefes de las autodefensas y el gobierno, mesa que hasta el momento no se ha instalado y busca revisar las negociaciones de Ralito que se hicieron con los paramilitares durante el gobierno Uribe. 9:50 minutos. Quienes se autorizan y piden la mediación de Mancuso son los antiguos paramilitares de la Sierra Nevada, los herederos del criminal Hernán Giraldo Serna. William Agudelo. La recién llegada al país del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso es vista por los autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta como la oportunidad para lograr que el gobierno nacional ponga en marcha un proceso de paz en la capital del Magdalena. A través de un comunicado, el Estado Mayor de las Autodefensas de la Sierra aseguraron, abro comillas, la llegada de Salvatore Mancuso no como un excombatiente, sino como un gestor de paz, genera confianza y es un canal que estamos dispuestos a abrir y respetar, asegura el boletín de prensa. Recordemos que hace un mes el comisionado de paz dejó la silla vacía en la mesa instalada en Huachaca, zona rural de Santa Marta. En la región en general hay bastante expectativa por este nuevo capítulo, por lo que se espera que pronto se instale una mesa de diálogo y reine por fin la paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los territorios que más ha sido golpeado por la violencia en Colombia. 9:52, el Ministerio de Trabajo abrió investigación contra Alpina, la muy reconocida empresa de lácteos, porque considera el Ministerio de Trabajo que está atentando contra el derecho a la asociación sindical por haber promovido un pacto colectivo que, según el gobierno, es irregular. Miguel Garzón. Ricardo, buenos días. El anuncio lo hizo el gobierno en el programa matutino de la Presidencia de la República, en el que el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, explicó que la decisión se toma porque Alpina estaría supuestamente promoviendo desde hace varios años un pacto colectivo con sus trabajadores no sindicalizados y presuntamente así atentar contra el derecho a la asociación sindical. Son 3 cargos en total los que se le formularon relacionados con violación a normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, también normas de orden legal del Código Sustantivo del Trabajo y también por atentar contra el derecho a la asociación sindical. El viceministro explica que también con esta decisión quieren sentar un ejemplo en el país. Esta decisión es importante porque se vuelve un ejemplo y es lo que queremos decirle a todos nuestros inspectores y a todos nuestros directores y directoras territoriales del Ministerio del Trabajo, a los sindicatos que se quejen por existencia de pactos colectivos con fines antisindicales, que los investiguen, que formulen estos mismos 4 cargos que aquí se han formulado. Los pactos colectivos en Colombia hoy son legales, pero el gobierno estaría buscando acabar con ellos en la reforma laboral que avanza actualmente en el Congreso. Y ahora los detalles de la investigación contra el concejal Fucci por agredir a los policías, por insultar a los policías en un control en las calles de Bogotá. Damián. Sí, señor Ricardo, pues por esa polémica discusión que protagonizó el concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como Fucci, con varios uniformados que realizaban un control ubicado en la avenida 68 con calle 3, esto que en el suroccidente de la ciudad, pues la Procuraduría le abre una indagación disciplinaria para esclarecer los hechos y las razones por las que se le interpuso además un comparendo de $1.000.000 al cabildante. A través de un comunicado dice la Procuraduría que pues se trata de determinar si el pasado 21 de febrero, en un control de la policía en horas de la madrugada, el funcionario, al ser detenido por los
agentes habría irrespetado a los servidores públicos, y además también se trata de determinar si entre ellos hubo diferentes cruces de reproches y un intercambio verbal violento. Pero recordemos esa polémica discusión que tuvo el concejal Fuchi con los uniformados. ¿Cuál es el patrullero? Bueno, señor concejal, patrullero, señor concejal, ¿listo? Y nos tratamos con respeto. Bueno, señor, como usted no sabe a quién paró, y con quién fue gamín, ¿sí o no? Bueno, patrullero, señor concejal, ¿listo? Patrullero, señor concejal. Y usted también tiene que respetar. Pero es que viene a buscarme, amigo, viene a buscarme. Con la apertura de esta indagación disciplinaria por esos hechos que acabamos de escuchar, pues el ente de control también ordenó la recolección de pruebas para esclarecer la situación que se presentó con el cabildante, y estos uniformados de la policía en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo del 30% en 2022 a 25% en 2023, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Ese 5% de reducción representa 2.5 millones de personas que salieron o superaron la inseguridad alimentaria. Pero ojo que aunque la cifra es de reducción, todavía hay 13 millones de personas que no tienen la comida necesaria ni en calidad ni en cantidad. De esas, por lo menos 1.6 millones están en inseguridad alimentaria severa. Este informe destaca que la mitad de los hogares en Colombia, el 51%, sigue en una situación de alimentación marginal. El 43% de los hogares de esta encuesta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que tuvo problemas para acceder a los alimentos en los últimos 6 meses, ya sea por falta de dinero o porque aumentaron los costos de los productos, que es un tema del que también usted, cuando va a hacer mercado, puede haberle dicho a su familia que todo está más caro. Por fortuna no hubo daños, a pesar de que más de uno, especialmente en edificios altos, sintieron fuerte el temblor esta madrugada en Bello, donde fue el epicentro. Hubo momentos de pánico en los habitantes, que se despertó más de uno, y según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2:05 de la madrugada, con magnitud 4.0, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros en esa zona norte del Valle de Aburrá. En videos que circulan por redes sociales, especialmente de cámaras de seguridad, se observó cómo fue el sismo. A pesar de la circulación, Ricardo, de videos donde se observaba también grietas en el edificio Nogales en Medellín, esto en la carrera 82, y fue evacuado en ese momento. Los bomberos llegaron al sitio, verificaron que no había riesgo y la comunidad retornó 30 minutos después a sus viviendas. A esta hora, sin embargo, hay un equipo técnico del DAGRED que sigue pendiente de cualquier reporte, al igual el DAGRAN en el resto de 124 municipios de Antioquia, donde hasta el momento no hay reporte ni de heridos ni de daños. 9:57 se conoció el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que señala que los índices de seguridad alimentaria en Colombia disminuyó la inseguridad alimentaria de un 30 a un 25% en el año 2023. Sin embargo, la alerta es que todavía no hay equidad en Colombia. Hay hogares, esto es dramático, que se pueden gastar 1 millón de pesos mensuales en alimentos, mientras que hay otros que no se pueden permitir más de 180.000 pesos. Ahí está la brecha, ahí está la diferencia, Camila. Y diferencia que aumenta mucho más si usted ve lo que comemos y la seguridad alimentaria en las ciudades versus lo rural. Pero ¿sabe cuál es otro indicador que deja esta encuesta que debe ponernos a pensar, Ricardo? Es que el 43% de los hogares dice que en Colombia en los últimos 6 meses tuvieron problemas para tener los alimentos que necesitaban comer. Problemas o por falta de dinero o porque esos alimentos subieron mucho de precio. Al final es porque, como hemos dicho, la inflación les ha pegado muy duro. 13 millones de personas en Colombia todavía pasan hambre. Doña Rosela Botone es la directora adjunta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Colombia. Señora Botone, buenos días. Buenos días, Ricardo. Estas cifras se pueden mirar en dos perspectivas, con el vaso medio lleno, como decimos los colombianos, o con el vaso medio vacío. ¿Usted cómo lee lo que ha ocurrido? Porque hay un relativo avance frente al 2022 y en el 2023, pero todavía hay mucho por hacer.
Sí, es claro, yo creo que es importante reconocer el avance, pero no perder la atención sobre las necesidades muy amplias que hay en Colombia. No nos podemos hacer distraer por las mejoras, sino seguir trabajando, porque como usted lo mencionaba antes, las brechas entre las personas que tienen los recursos para cubrir sus necesidades y los que no los tienen es todavía demasiado amplia, y hay no solo 13 millones de personas en inseguridad alimentaria, pero hay 1.6 millones de personas que están en una situación crítica. Entonces creo que lo importante de estos informes es resaltar que si bien hay una mejora en esa dirección, tenemos que seguir trabajando para las personas que están en grandes dificultades. Sí, señora Botone, ¿qué significa inseguridad alimentaria para efectos de esta medición que ustedes han hecho? Nosotros, cuando el Programa Mundial de Alimentos mide la inseguridad alimentaria, mide 3 dimensiones. Primero, el consumo de alimentos. Eso quiere decir que preguntamos a más de 7,000 hogares qué comen en la semana, la variedad y la calidad de los alimentos. Después hablamos de gasto, es decir, qué el hogar promedio colombiano es capaz de cubrir y cuánto gasta en promedio en un mes, porque si el gasto es un indicador, nos dice algo del bienestar de los hogares. Y tercero, hablamos de estrategia, qué hacen los hogares para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, los hogares que están en grandes dificultades utilizan mucho el endeudamiento en Colombia. La deuda ha crecido para poder suplir a sus necesidades. Cuando analizamos sus diferentes componentes, entendemos si un hogar es capaz o menos de cubrir sus necesidades alimentarias y básicas. Y por eso hablamos de inseguridad alimentaria si no están a medida de hacerlo. ¿Cómo están los índices de seguridad alimentaria frente a las madres